Buenos días, mi nombre es María García y en primer lugar quería dar las gracias por esta oportunidad de poder estar hoy aquí compartiendo mi experiencia. Y en segundo lugar me gustaría pedir disculpas por no poder estar ahí presente o en directo. Pero bueno, como bien dice el título de mi intervención, estamos en tiempos de pandemia y a veces estas cosas ocurren. La semana que viene empiezo las prácticas en un colegio porque soy alumna del último grado de educación primaria y entonces sobre esta hora estaré haciéndome la prueba de antígeno. Sin embargo, sin más dilación, empecemos ya con mi intervención. Pero no sin antes comentaros que he dejado ahí mi correo electrónico porque ya que no voy a poder hacerme preguntas después de esto, pues por favor, si tenéis alguna duda, contactad conmigo por correo y yo estaré encantada de resolverla. El título de mi intervención es Descubriendo eTwinning en tiempos de pandemia, nueva oportunidad de formación inicial para el profesorado de educación primaria. Y como ya he dicho, yo soy estudiante del grado de educación primaria en la Facultad de Educación de la Universidad de Córdoba. Por lo tanto, mis profesores ayer ya os explicaron el proyecto que se lleva a cabo en mi facultad, pero hoy me gustaría contar una visión diferente porque voy a contar mi propia experiencia como alumna que formo parte de él. Y para hacer esto me gustaría dividir la intervención en los siguientes puntos. En primer lugar, contextualización, intentando situar un poco el proyecto y así que podáis entender mejor mi experiencia. En segundo lugar, descubriendo eTwinning, siguiendo el título de la intervención y contando mi primera experiencia, mi primer contacto con esta plataforma y mi primera impresión también, y hablando sobre las dificultades y también las ventajas que encontré a lo largo de todo el proyecto usando la plataforma. Y por último, el punto 3, que es valoración de la experiencia, en el que hablaré sobre las reflexiones que surgieron tras el uso de eTwinning y sobre todo haré hincapié en lo que el descubrimiento de eTwinning ha significado para mí como maestra, como futura maestra y como estudiante del grado de educación primaria. Pasando ya a contextualización, lo primero que debéis saber, bueno, que el trabajo se llamaba Teaching English with Technology, el proyecto que llevamos a cabo, pero sobre todo que se llevó a cabo durante el segundo cuatrimestre del curso 2019-2020 y como todos sabemos, ese cuatrimestre estuvo marcado por el COVID, por el confinamiento estricto, por la pandemia. Eso afectó muchísimo a mi experiencia y no solo por el hecho de que todo tuviese que ser online, que eso también implicó muchas complicaciones, sino también por la situación, yo creo, psicológica y emocional en la que ese primer confinamiento nos pilló a todos. Todo eso influyó mucho en mi experiencia y por eso me gustaría tratar el COVID, la pandemia, de una manera transversal durante toda mi intervención, porque creo que su influencia llegó a todos los aspectos. También en la contextualización es importante que conozcáis las dos universidades que formaron parte del proyecto, la Universidad de Córdoba, que es mi universidad, y luego la University of Lower Silesia en Breslavia, en Polonia. Por último, en este punto, sé que mis profesores ayer os explicaron ya en qué consistía el proyecto, así que no me voy a detener mucho aquí, pero sí que me gustaría refrescar un poco la memoria para que así se pueda entender mejor mi experiencia y lo que voy a contar después. Entonces, en primer lugar, en pareja o en grupos de 3, tuvimos que presentar nuestras respectivas ciudades poniendo información interesante o curiosa sobre ellas y luego los estudiantes de la Universidad de Breslavia hicieron lo mismo con la suya y luego ambos teníamos que comentarnos una a otra sobre las ciudades. En segundo lugar, también en parejas o en grupos de 3 tuvimos que hacer una investigación sobre 4 tópicos distintos y todos ellos iban acerca de la enseñanza y el estudio de la lengua inglesa. Y luego teníamos que compartir los recursos que habíamos encontrado en los foros y en los debates para así poder ver los recursos de los demás compañeros y poder comentarlos. Luego, en tercer lugar, lo que hicimos fue una reunión virtual que tuvimos que organizar nosotros y que se llevó a cabo, eran grupos de 6 y eran tanto alumnos de la Universidad de Córdoba como alumnos de la Universidad de Breslavia. En esa reunión se habló de los recursos que habíamos encontrado y también de la enseñanza y del estudio de la lengua inglesa, pero desde la perspectiva de los dos países. Y obviamente teniendo en cuenta la situación de pandemia en la que nos encontramos, también hablamos del COVID y de cómo lo estaba manejando cada país y de cómo eso estaba afectando a la educación. Y por último, hicimos un informe individual sobre la experiencia, sobre lo que habíamos aprendido en la videollamada y lo que habíamos hablado en esa reunión virtual y también sobre lo que opinábamos de la plataforma y de lo que su uso había supuesto para nosotros. Cerrando así el punto de contextualización y habiendo entendido mejor la experiencia, podemos pasar ahora al punto de descubriendo eTwinning. Y de aquí lo más importante que hay que entender primero es que era mi primera experiencia con esta plataforma. Yo nunca había oído hablar de ella antes de esto, por lo que la verdad es que para mí fue todo una experiencia nueva.
Sí que es verdad que cuando mis profesores me comentaron qué era la plataforma y en qué consistía, la encontré algo que me pareció una idea muy innovadora y una plataforma muy útil para mi futuro profesional. Y la verdad es que estaba bastante intrigada y bastante ilusionada con el uso de esta plataforma y con la oportunidad que se me presentaba. Sin embargo, he de reconocer que el primer contacto con la plataforma fue quizás más difícil de lo que me esperaba y por eso lo he añadido aquí en dificultades y me refiero en esta vez al ámbito de usabilidad, porque creo que a lo mejor la plataforma es un poco menos intuitiva de lo que me esperaba en un primer momento. Y claro, también hay que entender que todo eso estuvo muy influido y tuvo mucho que ver que nos encontrábamos en una situación de pandemia. Y claro, mis profesores no podían explicarme las cosas en persona, que probablemente hubiese sido todo mucho más fácil, sino que tuvieron que buscarse otra manera, muy ingeniosa, todo hay que decirlo, de explicarnos cómo funcionaba la plataforma mediante videotutoriales o subiendo documentos con capturas de pantalla paso a paso de lo que había que hacer. Pero aún así, es verdad que aunque eso ayudó mucho, fue un poco frustrante en un principio, pero también es cierto que necesité muy poco tiempo para poder manejar la plataforma sin problema. Luego, pensando también en las dificultades, solo se me ocurrió otra más, pero la verdad es que soy consciente y me gustaría aclarar que esta dificultad es común en muchas de las plataformas de este estilo. Por ejemplo, en Moodle, la plataforma que llevo usando 4 años en la carrera, también ocurre. Por lo tanto, no es una crítica, sino una reflexión general sobre ello. Y es que, como ya he dicho antes, este proyecto se basaba mucho en la comunicación y en compartir recursos, en compartir información con los compañeros, y eso lo teníamos que hacer en las distintas páginas, en los debates, en los foros, y teníamos que subir una entrada con a lo mejor el recurso, la información, o la imagen o el texto, y luego teníamos que comentar lo que nuestros compañeros habían hecho. Y claro, ahí a lo mejor es donde surgió la dificultad, porque no podías comentar justo debajo de la entrada que te interesaba, sino que tenías que irte a un debate general y luego allí decir qué es lo que te había parecido. Entonces, claro, cuando tú tenías que buscar lo que la gente había dicho sobre tu propia entrada para así poder contestar sus dudas, era un poco caótico. Pero ya digo que es algo que sé que es común a muchas plataformas y que también, si lo pienso ahora fríamente, creo que incluso puede considerarse una ventaja porque nos dio la oportunidad de leer los comentarios de todos mis compañeros y todos estaban en una misma página. Hablando ahora sobre las ventajas, me gustaría empezar por la que para mí fuera más importante y sobre todo teniendo en cuenta el tiempo de confinamiento estricto en el que estaba, en el que siguió este proyecto. Y es que Twinning nos dio la oportunidad de socializar en un momento en el que esa socialización se estaba viendo limitada en muchísimos otros frentes. Eh, con este proyecto hicimos muchísimos trabajos en grupo y además compartimos todos los recursos en la plataforma, hablamos en los foros, en los debates y la verdad es que todo esto fue un proceso muy en el que yo me sentía muy ilusionada y que mientras compañeros a lo mejor que iban a otras carreras sentían las horas lectivas como algo muy difícil o que les resultaba eso, que no les motivaba, yo siempre iba con ganas porque sabía que iba a tener la oportunidad de socializar. Y es que, a ver, seamos sinceros, yo quiero muchísimo a mi familia, pero la verdad es que en ese tiempo de confinamiento yo necesitaba ya conectar y hablar con gente distinta y eTwinning me dio exactamente esa oportunidad. Además, no solo fue que pudiese socializar con mis propios compañeros de clase, sino que también podía hablar con personas a las que nunca antes había conocido y que vivían en otro país. Y Twinning hizo exactamente eso, consiguió derribar esa frontera y unirnos a todos en un mismo espacio. Y creo también que la organización de la plataforma tuvo mucho que ver en esto, porque claro, tantos debates, tantos foros, tanto compartir recursos, era todo el espacio perfecto para poder llevar a cabo esta socialización. Y con esto está también bastante relacionada a la segunda ventaja que encontré, y es que eTwinning nos dio la oportunidad para hacer una colaboración internacional que estoy segura de que probablemente no podría haberse llevado a cabo de ninguna otra manera. Y pudimos hacer esta colaboración internacional con la Universidad de Polonia y yo me siento a día de hoy muy afortunada porque es la primera vez que pude hacer esto en mi carrera. Y creo que fue todo porque eTwinning es la plataforma perfecta para realizar esto porque nos daba todas las herramientas necesarias e hizo que todo el proceso se llevase a cabo de manera muy sencilla y de una manera que fue enriquecedora para todos los participantes. Habiendo visto ya tanto las dificultades como las ventajas, es hora de pasar al último punto de mi intervención, valoración de la experiencia. Y aquí me gustaría recordar el título de mi intervención, que es Descubriendo eTwinning en tiempos de pandemia. Y porque creo que esto fue algo que
realmente marcó la experiencia. Y como pone ahí, lo que hizo eTwinning fue derribar las barreras que la pandemia y el confinamiento habían levantado. Porque aunque es verdad que el hecho de haberlo descubierto en tiempos de pandemia hizo a lo mejor que el primer manejo de la plataforma o otros aspectos fueran un poco más complicados, en general yo creo que con lo que me quedo es con que me dio ilusión y me dio la oportunidad de socializar en un momento en el que todo eso era bastante necesario. Pero sobre todo me gustaría hacer hincapié en lo que he aprendido o lo que este descubrimiento me ha dado como futura maestra. Creo que lo principal es que se me abre ahora muchísimas posibilidades de colaboración entre todos los agentes educativos al conocer esta plataforma, porque yo antes sí que había visto otras plataformas en la carrera o a lo mejor otras páginas, pero nunca había visto una así o nunca había tenido la oportunidad de hacer un proyecto de esta manera, con una plataforma así y con una universidad de otro país. Y por lo tanto se me abre ahora muchas posibilidades de colaboración que estoy segura de que en el futuro podré usarlas. También creo que la implementación de eTwinning en la aula está dando ya, y estoy segura de que va a dar muchos beneficios, pero, por ejemplo, el desarrollo de autonomía en el uso de las nuevas tecnologías creo que puede ser un beneficio muy importante, así como el fomento de las relaciones internacionales, porque son ambos aspectos que creo que son muy necesarios en el mundo globalizado en el que vivimos. Y luego, por último, como futura maestra y como eso, como estudiante del grado de educación primaria, creo que esta experiencia ha sido muy positiva en tanto que me ha dado la oportunidad de experimentar de primera mano tanto los beneficios como las dificultades de Twinning. Y teniendo en cuenta que yo creo que Twinning es una plataforma que ha venido para quedarse y que su uso se va a extender cada vez más y va a ser normalizado, yo siento que esta ha sido una experiencia muy beneficiosa para mí en tanto que eso, que he tenido la oportunidad ya de trabajar con ella desde la carrera y sé que podré utilizarla en un futuro. Y justo esa es la idea que quiero transmitir aquí, que igual que yo he tenido la oportunidad de utilizarla ya en la carrera y así poder pensar en ella en un futuro, creo que esto debe seguir fomentándose, que la realización de proyectos de la Facultad de Educación de toda España con eTwinning debe convertirse en algo mucho más común y que esto va a hacer que otros futuros maestros y maestras tengan la oportunidad de formarse en esta plataforma, como yo tuve, y así conseguir un futuro en el que la colaboración entre los distintos agentes educativos sea vista como la norma. Y bueno, quería acabar la intervención con esta idea, pero no sin antes agradecer nuevamente la oportunidad que me habéis dado de estar hoy aquí contando mi experiencia. Espero que haya resultado interesante y, como dije al principio, si tenéis alguna duda, por favor no dudéis en mandarme un correo o algún comentario, lo que queráis, yo estaré encantada de recibirlo. Y nuevamente muchísimas gracias por esta oportunidad.